¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que anden bien, espero que estén teniendo un excelente comienzo de semana. Día frío, no lo vamos a negar, está fresco. Pero bueno, como digo siempre, porque muchos me dicen, ¿cómo puede ser que vos seas team invierno? Ya me rompe un poco los huevos que digan team, todas esas boludeces. A mí me gusta el invierno desde muy chico. Eh, Pero no quiere decir que uno no sufra o no sienta el frío. Lo que pasa es que, bueno, prefiero sufrir más el frío que el calor. Me pongo un buzo más, una campera más, una frazada más. Me gusta dormir con muchas frazadas. Eh, la verdad que ya sé, van a poner los violines, pero bueno, siempre cuento la misma historia. Pero mi infancia en La Ponderosa, el frío se sufrió en serio. Eh, había una sola estufa y se prendía 5 minutos antes de irse a dormir. 5 minutos por reloj. Recuerdo que llevaba un vaso con agua para poner en la mesita de luz. Y ustedes lo crean o no, se hacía una pequeña capa de cristal arriba. Se congelaba. Eh, Obviamente, bueno, tuve problemas de sonambulismo. eh, en alguna que otra ocasión me he descubierto durmiendo sobre la escalera de chapa. No tiene nada que ver el problema de sonambulismo con lo que les estoy contando o lo que estoy hablando sobre el frío. Pero una cosa es cuando hace 25 grados y otra cosa es cuando hace 3 grados bajo cero, como era antes. Ahora rara vez se llega a esas temperaturas, pero antes era mucho más cruel. Después llegó la época de ser feliz, o un poco más feliz al menos, época del industrial, la antigua ENET. Yo siempre viví sobre la calle Conesa, en Aedo, y de ahí al colegio tendría unas 30 cuadras más o menos, que a los 14 años las hacía en motoneta. La hacían 175 TV, después pasé a la Gilera 200, motos del año 70 estamos hablando. Y las últimas cuadras, antes de llegar al colegio, está ahí la barrera del Sarmiento. Antes de cruzar la barrera, me tenía que bajar porque se me congelaban las manos y no podía apretar el embrague. Que eso no sería demasiado problema, pero se me adormecían las manos y tenía que abrazar el cilindro del frío que había. Después, bueno, era un clásico mirar en las cunetas el agua estaba congelada y eso ya no se ve. Todos los años, cuando hay un día así de frío, creo que se me despiertan los recuerdos y hago un videito parecido. Pero bueno, son experiencias. Ahora en este momento me encuentro volviendo de dejar mis hijas en el colegio. La verdad que ellas viven exagerando 4 cuadras, 4 o 5 cuadras exagerando del colegio. Y créanme que es mucho más sencillo llevarlas caminando que ir con el auto. ¿Por qué? Porque viven en un lugar que para poder quedar del otro lado hay que ir hasta Dolores Prats, que es el puente que cruza obviamente la autopista. Y eso puede llegar a demorar ahora en este momento 20 minutos. Caminando son 5 minutos. O sea, se levantan, se cambian,
se desayunan y, bueno, al colegio. Y yo, obviamente, a cumplir con mis tareas. Generalmente estoy despierto desde muy temprano. A veces ya incluso estoy en el taller y cuando me corresponde a mí llevarlas al colegio, obviamente dejo las tareas y voy a llevarlas. Y a veces me preguntan cómo era los fríos en mi infancia. Bueno, uno trata de dibujar un poco la realidad o la suerte de uno. Digamos, trato de no contarle mis miserias, pero bueno, qué sé yo, tampoco la vida de papá fue un color de rosas, les digo, ¿viste? Y están en una edad que yo considero que me da la sensación a mí, se compadecen del padre si uno les es completamente sincero. Entonces trato de adecuarle a su psiquis, que yo obviamente no soy psicólogo, pero bueno, soy padre, la historia de uno. Por ejemplo, ayer no discutimos, yo la fui a dejar en la casa, obviamente, terminando mi fin de semana con mis hijas, y la madre me dijo, acordate que en agosto viene el Día del Niño. Siempre ella tiene la precaución de avisarme antes, como si yo fuese pelotudo. Pero bueno, yo lo valoro porque todo lo hace por el bien de las nenas. Le dije, mirá, yo no tengo drama en poner lo que corresponda para el regalo de las nenas. Lo que no voy a hacer es como hice el año pasado, que me puse a comprar, mis hijas se lo recontra merecen, obviamente. Son educadas, buenas, tienen buenos sentimientos, cero maldad. Está el que puede decir, saliendo de vos, no se metan con mis hijas. No se metan con mis hijas, no se metan con mis sobrinos, porque detrás de un teclado es fácil hablar, pero yo, si eso me lo hacen de frente, yo les puedo asegurar que vamos a terminar bastante mal. Bueno, cuestión que yo el año pasado le compré a mis hijas, la madre obviamente compró otras cosas para el regalo, pero le compré dos, son una especie de pantalla que ya no sé el nombre, no la hubiese gastado nunca para mí esa plata, pero en mis hijas la invertí. Y verdaderamente este año, no sé si vale, no tengo ganas de gastar esa plata. Quiero hacer unos iPads. Le compré 2 iPads. Con una capacidad espectacular, cerca de 1.000.000 de pesos. 1.000.000 de pesos gasté. Y nada, este año, si bien obviamente van a tener su regalo y todo lo que ellas se merecen, le dije, bueno, vamos a ser un poco más humildes. O sea, no. Bueno, trató de sacar el foco y de desviar la conversación para otro lado, pero bueno, nada, con decirle no pongas palabras en mi boca que yo no dije, se solucionó. Así que nada, ya estoy a 2 cuadras del taller, simplemente quería desearles un excelente comienzo de semana. Está frío, por eso a veces me trabo un poquito. Y nada, seguramente cuando llegue al taller hago un videito, porque tengo un rato entre llegar, agarrar las herramientas e irme a terminar un trabajo. Les mando un saludo, espero que estén bien, el abrazo de siempre a los amigos y espero que verdaderamente sientan
el aprecio que uno les tiene, sinceramente. Y bueno, soy un tipo así. Cuando quiero, quiero de en serio. Cuando no quiero, lo mejor que te puede pasar es que te ignore. Porque si no, vas a pedir morir.